Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues bienvenido a este video nuevamente. Y probablemente este es uno de los videos más importantes porque pues hace unos días cuando comenzamos este Warrior Path pues se manejó una serie de preguntas constantes y cada pregunta tenía que ver con alguna emoción o algún sentimiento que recibiste de niño, como que era lo que pensabas cuando los compañeros güeritos o los compañeros morenitos o el inteligente y cómo tú te sentías ante esa situación, el ir recordando algunas formas cuando tú ibas y abrazabas a la gente de tu vida y la gente de tu vida a lo mejor lo que hacía era un rechazo, o el tener en la mente el sentir que te habían dicho el manos de estómago, el que habías lastimado a un perro, el pateaperros, o a lo mejor naciste con algún defecto físico, en algún defecto de una oreja medio dobladita y desde ahí te nombraron el mocho o te nombraron no sé, el gordo, el negro, el flaco, el panzón, o en algún momento en algún momento en tu vida pues decidiste como usar la vulnerabilidad y usar ese tipo de cosas en tu casa y en ese momento pues empezaron a burlar de ti la gente. Y para esto te voy a contar una pequeña historia. Yo recuerdo que en la Navidad de 1985-86 mi mamá decía unas pequeñas frases muy bonitas para toda la familia, y de repente en esas frases que decía mi mamá recuerdo muy bien que ella volteaba y se expresaba con cada uno de los miembros de la familia, y en ese momento mi mamá ya había pasado con mi tío Fernando, y había pasado con mi abuelo, y había pasado con mi abuela, y había pasado con mi tía Rita, y iba como conforme la edad de cada uno de ellos, y de repente llegó como a hablar conmigo en ese momento. Y en ese momento mi mamá dijo unas cosas tan bonitas, y en ese momento cuando dice las cosas tan bonitas, yo recuerdo que mi mamá empieza a decirme este tipo de cosas, y yo pues vulnerablemente me tapo la mano, me empiezo a llorar y me pongo la mano en la cara, y al ponerme la mano en la cara, pues yo lo primero que siento es que todos los tíos y la gente que estaba ahí sentada alrededor, porque yo lloraba y lo que sentía era una vergüenza, me pongo las manos así en la cara y toda la gente que estaba alrededor comienza a reírse. Al comenzar a reírse, lo primero que yo me metí en la cabeza fue un problema social, y ese problema social de la burla, o sea, el miedo a la burla, el miedo al sentirme así. Y muchas veces cuando empezamos a descubrir estas cosas que somos niños, llegamos a una edad adulta y continuamos con esa forma. Yo pasé después de ese evento, y al descubrir el evento primero tenía que aceptarlo, pero yo pasé alrededor de 9 años o 10 años diciendo que yo jamás lloraría, que yo jamás me dejaría que nadie me pisara o me humillara, y que jamás permitiría que nadie se burlara de mí porque yo llorara, y que jamás sería un hombre vulnerable porque yo estuviera llorando y la gente se iba a burlar de mí. Y recuerdo que muchas veces en algún momento de alguna película o alguna de esas situaciones vulnerables que pasan en casa, de repente era como salir salir de la película y caminar directamente al baño para que nadie me viera llorar. Y probablemente tiene que ver con algo de esto en tu vida, tiene que ver el tipo de personas que escoges en tu vida. A lo mejor hubo una carencia de padre y el día de hoy buscas ese tipo de hombre en tu vida. A lo mejor hubo una carencia de madre y entonces hoy estás buscando el amor en cualquier tipo de mujer. A lo mejor tu madre no se comprometió en ese momento contigo a cuidarte, a abrazarte, y entonces andas con todo ese miedo a hacer o a tener una responsabilidad con algún ser humano, porque ese es uno de los temas que estoy tocando el día de hoy. Este tema se llama resortes ocultos que son manejados desde uno de los más grandes psicólogos de aquellas épocas, era Carl Jung, pero a través de lo que nosotros hemos ido manejando con el tiempo y lo que hemos estado trabajando constantemente, pues tiene que ver con eso, o sea, con todos esos resortitos que se han quedado ahí, y que probablemente por eso crees que la familia tiene que ser de una manera, tiene que ser de otra manera, y tiene que ver mucho con los cuadros de creencias que tenemos. Esos resortes ocultos están guardados en esos cuadros de creencias. ¿Qué son los cuadros de creencias? Bueno, pues los cuadros de creencias es como yo creo
que tiene que ser una familia, cómo yo creo que la gente me mira, cómo yo creo que tengo que ser si soy licenciado, cómo yo creo que tengo que manejarme si me dedico a esto. Y entonces es un cuadro de creencias a nivel social. Inclusive tiene que ver con las situaciones sexuales. Déjame decirte que si tu problema es sexual en este espacio, tu problema no lo vas a poder arreglar men to men o frente a frente con el sexo. Lo requieres arreglar con una cosa muy importante. Y la cosa más importante que tienes que arreglar es tu problema social. Probablemente tú tienes un problema sexual porque tienes un problema social. Y vas a decir, este cuate está loco. Tal vez sí esté loco, pero sí tiene que ver con un tema sexual, el tema social. Muchas veces es por querer participar, quedando bien con la gente. Inclusive muchos de los temas tienen que ver con una onda social. Así que a partir de este momento es bien importante que empieces a escudriñar todas esas preguntas, porque esas preguntas que estamos manejando o que manejamos desde el inicio de este video tienen que ver con esto, con esos resortitos ocultos, con esos cuadros de creencias y con esos puntos de referencia. ¿Qué es un punto de referencia? Bueno, un punto de referencia es todo lo que he escuchado de la gente de mi vida, de la sociedad en la que yo me rodeo, la música que yo oigo, las noticias que son las que veo. A lo mejor no veo noticias, a lo mejor escucho de esa música de banda y me gusta conmiserarme porque me gusta sentir dolor, y a lo mejor escucho probablemente o veo novelas porque me gusta como enojarme con la gente de la calle, o a lo mejor esos comentarios de la abuela, ¿no? De lo que tiene es un mal de orín, o tiene o hay que curarlo de empacho. No sé si te haya pasado ese tipo de cosas, que te jalaban el pellejito, o tiene una uña, un uñero, ¿no? Que era como cuando te salía pus en una uña, y entonces todo esos puntos de referencia te llevan a crear la persona que tal vez hoy finge ser. Y sí, así te lo digo, tal vez hoy finge ser. Y es súper importante que te empieces a dar cuenta de todas estas cosas, porque en el siguiente video vamos a empezar a trabajarlo, ¿sabes? Es bien importante que te des cuenta que cada una de esas cosas que te ocurrieron tienen que ver con la persona que al día de hoy eres. Y muchas veces te resortea y te resortea y te resortea. ¿Cuántas veces te la has pasado diciendo que estás bien? Me siento bien, me siento genial, no tengo ningún problema. Pero muy en el fondo, ¿cuántas cosas te están resorteando de esas situaciones? Muy de las situaciones que estás haciendo o viviendo te siguen pegando, y te siguen pegando en la adultez. Y a lo mejor es como lo que yo te decía, a lo mejor el que te hayan castigado siempre con la tele, y el que te hayan estado castigando a lo mejor con algunos aparatos de videojuego. El día de hoy que tienes la edad que tienes, vas a comprar tu aparato de videojuego y tienes miles de consolas o una pantalla de 50 pulgadas. Y déjame decirte que hace un rato que yo estaba generando esta parte de los resortes ocultos, ahí es donde descubrí que cuando yo era niño, a mí me castigaban con la televisión. Teníamos solamente una televisión, y entonces soy lleno de televisiones los cuartos y a donde yo voy, porque es una carencia o es un resorte oculto que me hace salir a tener nuevas situaciones y enfrentar el mundo de otra manera. Pero probablemente hay cosas que no son súper positivas, y entonces empiezas a tener gastos acelerados y muchas cosas así, que este es el punto al que te estoy llevando hoy. Muchas veces el no querer recordar, por no querer admitir, por no querer darnos cuenta que ocurrieron ciertas situaciones. ¿Y por qué me enfoco a cuando era niño? Porque cuando eras niño no podías defenderte, cuando eras niño no podías tomar tus propias decisiones porque se manejaban de ciertas situaciones. Y cuando empiezas a crecer después de ese espacio, nos empezamos a dar cuenta que sí hay cosas que han afectado nuestro estado emocional al día de hoy. Y esas cosas que han afectado nuestro estado emocional al día de hoy, pues nos llevan a ser las personas que elegimos ser el día de hoy. Y muchas veces no entiendes como el por qué te están sucediendo estas cosas, o el por qué repito el mismo patrón, o por qué repito la misma pareja, o por qué repito los mismos corajes de ciertas situaciones, o por qué repito una y mil cosas. Entonces esto es una de las partes más importantes, donde te vas a dar cuenta que hay resortes ocultos, que hay cosas que están lastimando tu emoción. Ahora, una de las cosas que yo te decía
al inicio de este entrenamiento, cuando empezamos a tomarlo, es: primero requiero conocer la máquina para después darle un trabajo y una evolución al software. Entonces es importante que conozcamos la máquina, que cada una de esas preguntas que has estado manejando las manejes desde una forma, desde una parada, desde el pensamiento al sentimiento, y que te metas al sentimiento y que te des cuenta que sí hay cosas que al día de hoy te siguen afectando y que siguen ocurriendo ahí. Una de las partes más importantes de este entrenamiento llamado Warrior es eliminar el autoengaño. Yo estuve harto del autoengaño y yo llegaba a hacer lo que a nivel social la gente me decía. Entonces vamos a eliminar el autoengaño. Aquí cada quien va a ir eligiendo cómo vamos a ir trabajando. Y bueno, pues este es parte de los resortes ocultos, de lo que requerimos manejar. Y bueno, nos vemos al siguiente video. Que tengas una excelente noche.